Como muchos ya sabréis, ayer fueron apuñaladas 8 personas en 3 iglesias diferentes de Algeciras. Entre ellas se encuentra un herido muy grave y un asesinado, y este último se trata del sacristán de la iglesia. Primero que todo, mostrar mi más sincero pésame a la familia y mi total repulsa a este acto de odio. Sin querer quitar importancia a la gravedad del asunto, querría enfocarlo a las barbaridades racistas y xenófobas que se están dando por este acto de asesinato, no de yihadismo. Veo que os encanta esta palabra y por la que por excelencia la está utilizando. Voy por partes, comenzando por la definición del yihadismo en el Islam. La yihad es un principio del Islam que describe la voluntad ética y religiosa de los musulmanes para buscar el bien y alejarse del mal. ¿Es esto lo que ha hecho este ser repugnante y enfermo? Yo creo que no. Cabe destacar, y un hilo del que no estoy sacando, es que este señor tenía una orden de expulsión desde junio de este año pasado, la cual no había sido ejecutada y ni siquiera había sido internado en un CIE. Esto nos puede dar cabida a pensar que este señor de aquí no está bien y que podría haber hecho el sistema algo para evitarlo. Pero ¿para qué pensar? ¿No es muchísimo más fácil culpar a la comunidad musulmana que es inocente por un tarado suelto? Voy a explicaros y citaros qué dice el Islam, el Corán, originalmente sobre estos actos. Comienzo por el verso 6 de la sura 109. Vosotros tenéis vuestra religión y yo la mía. Continúo citando al profeta Muhammad, que la paz sea con él. Quien quiera que mate a una persona que no es musulmana nunca olerá la fragancia del paraíso. Tenemos también la sura 2 del verso 256. No se puede forzar a nadie a aceptar la religión. Y por último, pero no menos importante, sura 5, verso 32. Si alguien mata a una persona inocente, es equivalente a haber matado a toda la humanidad. Esto, señores, es el Islam, y no hay una prueba más válida que el Corán. Para todos aquellos que intenten desmentir el odio que estamos recibiendo, el racismo y la xenofobia, os pongo un par de tweets de la extrema derecha racista y xenófoba de este país. Al contrario que estos personajes, la comunidad islámica sí que ha sido respetuosa y se ha mostrado totalmente en contra de este crimen. Os dejo a continuación el comunicado. Lo que está claro aquí es que los musulmanes tenemos que dar muchísimo más voz, mostrar públicamente y abiertamente lo que realmente significa el Islam. Con esto dicho, no me queda más que mostrar mi más sincero pésame a las familias de las víctimas. Pero a la misma vez siento intensamente que tengamos que estar lidiando con un odio que no nos representa y no nos pertenece.